Si tú crees que conoces bien a una persona, espera a vivir con ella más de 40 años. Yo pensé que conocía a mi esposo. Pensé que conocía a mi comadre. Pero ellos lograron engañarme, hasta que yo les di vuelta al juego. Sí. ¿Alguna vez te ha dolido el corazón por amor? Quédate a escuchar lo que tengo que contarte. Porque esta historia es real. Es mía. Y todavía duele. Me llamo Dolores Jiménez. Hoy tengo 78 años. Nací y viví la mayor parte de mi vida en un pueblito llamado San Martín del Río, allá en el corazón del interior de México. Es un lugar sencillo, donde todos se saludan por su nombre, donde las campanas de la iglesia suenan a las 6 de la mañana y los gallos te despiertan sin pedir permiso. Entre calles empedradas y bugambilias colgando de las bardas, construí mi vida. Y también ahí fue donde casi se me desmorona todo. Todavía puedo oler el maíz cocido de la vecina, sentir el polvo seco en los pies descalzos, y escuchar cómo el viento caliente se colaba por las ventanas de madera. Mi casa era humilde, pero llena de alma. Hasta que un día los abrazos se hicieron menos, los silencios se hicieron largos, y el dinero desaparecía como si se lo tragara la tierra. Mi esposo, Carlos Jiménez, era un hombre de palabra fácil y mirada fuerte. Tenía esa sonrisa que encantaba, pero también escondía secretos. Llevábamos casados 45 años. Juntos hicimos nuestra casa, criamos a nuestros hijos, y compartimos lo bueno y lo malo, o eso creía yo. Últimamente, Carlos llegaba tarde, cansado y con los bolsillos vacíos. Le preguntaba por el dinero que según él ganaba vendiendo artesanías. O yendo a trabajar a la ciudad, y siempre tenía una excusa, que lo habían robado, que se le perdió, que tuvo que gastarlo en algo urgente. Pero yo lo conocía. Y lo que veía en su cara no era preocupación. Era culpa. Al principio, uno no quiere pensar mal. Uno quiere creer. A lo mejor está estresado. Tal vez alguien sí lo engañó. Pero dentro de mi pecho, con el corazón curtido por los años y las pérdidas, sentía la verdad. Algo andaba mal, y ahí estaba ella. Carmela, mi comadre. Mujer de carcajada escandalosa, perfume fuerte y abrazos largos. Siempre presente, siempre ayudando. Era como una hermana para mí. Fue madrina de uno de mis hijos. Con ella lloré. Muchas veces, cuando pensaba que Carlos podía estar enfermo o deprimido. Qué ironía, ¿verdad? Una noche, mientras cosía una blusa vieja en la mecedora de la terraza, escuché unas risas apagadas viniendo desde la entrada. Era Carlos y Carmela. Se reían como dos adolescentes traviesos. Ese sonido me atravesó los huesos. No era risa. De amistad. Era complicidad. Lo supe. Lo sentí con cada fibra de mi ser. Y ahí, sin decir palabra, empecé a ver todo distinto. Callé. Pero mis ojos se abrieron. Empecé a notar todo, los pasos, los olores que no eran míos en los pañuelos olvidados, las palabras mal contadas. Y entonces lo decidí, si mi esposo me estaba engañando, y si mi comadre era parte de esa traición, yo iba a hacer que los dos sintieran lo que yo estaba sintiendo, pero no iba a gritar. No iba a armar escándalo. Iba a hacer algo mejor. Iba a pensar. A esperar. A preparar la trampa perfecta. Porque, mi niña, cuando una mujer mayor decide que ya no va a tragarse más mentiras, no necesita alzar la voz. Solo necesita actuar. Y cuando lo hace, nadie sale ileso. Asterisco, si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda muchísimo al canal y muestra que quieres escuchar más relatos reales como este. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita campana para no perderte las próximas historias que vienen. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede cambiarle el día a alguien por completo. Gracias por estar aquí, y por escuchar con el corazón. Cuando uno empieza a sospechar,
Cada pequeño detalle se convierte en pista. Yo no soy detective, pero a mi edad uno aprende a leer gestos, a entender silencios, a reconocer mentiras envueltas en sonrisas. Empecé a observar sin que se notara. No me puse a pelear, no hice escenas. Guardé cada detalle como una piedrita. Más en el costal que ya llevaba cargando, Carlos decía que iba a trabajar a Zacatecas, a vender madera tallada. Pero volvía sin dinero y con olor a perfume que no era mío. Un día, llegó diciendo que se le habían perdido 2,000 pesos en el camión. Otro, que un cliente lo había dejado plantado y que no había vendido nada. Yo asentía, bajaba la mirada, pero por dentro hervía, y ahí estaba Carmela, cada vez más presente, cada vez más entrometida. Que si traía pan, que si venía a ver cómo estaba yo, que si quería ayudarme con la limpieza. Nunca me negué, porque la rabia todavía no había ganado a la tristeza. Yo solo quería entender que había hecho mal. ¿En qué momento mi vida se convirtió en esto? ¿Dónde se rompió todo? Una tarde, salí al mercado del pueblo para comprar frijol y tortillas. Cuando regresé, encontré a Carmela sentada en mi sala, tomando café, sola. Carlos no estaba. Dijo que había venido a dejarle una bufanda que había olvidado. Pero esa bufanda no era suya. Era mía. Y olía a loción de hombre, ahí supe que ya no podía hacerme tonta. Y también supe que si quería llegar a la verdad, no podía actuar con rabia. Tenía que hacerlo con inteligencia. Así que me tragué el enojo y le sonreí. Le dije que no se preocupara, que a veces una se confunde de cosas, que era normal, ella también sonrió. Pero ya no con la misma dulzura. Era una sonrisa tensa. Como la de alguien que ya no sabe si le están creyendo. Nos quedamos en silencio unos segundos, y luego se fue. Ese silencio me confirmó todo. Esa noche, sentada en la cocina mientras mis nietos dormían en el cuarto del fondo, comencé a hacer mi plan. No era fácil. A mi edad, uno ya no corre ni tiene la misma fuerza. Pero aún tenía lo más importante, la cabeza clara y el corazón encendido. Sabía que no podía enfrentar a los dos directamente. Ellos tenían sus mentiras bien armadas. Pero si los ponía uno frente al otro, si les mostraba que yo sabía más de lo que aparentaba. Tal vez, solo tal vez, ellos caerían en su propia trampa, así que al día siguiente, le pedí a Carlos que me ayudara a arreglar el tejado. Le dije que necesitábamos revisar unas goteras, aunque ni siquiera había llovido. Lo llevé al patio trasero, lo entretuve ahí. Y mientras tanto, le pedí a mi nieto mayor que fuera a casa de Carmela a entregarle un recado. Una notita escrita a mano. Decía: Carlos quiere hablar contigo a solas, en la cocina. Esta noche. A las 8. No. Firmé la nota. Pero ella iba a reconocer mi letra. Y eso era parte del plan. Esa noche no pude pegar un solo ojo. Me quedé en mi sillón de mimbre, con la lámpara bajita encendida, sintiendo como el corazón me golpeaba en el pecho como si quisiera salirse. Mis manos temblaban un poco, pero no por miedo, era por la rabia contenida, por la decepción tan grande que no cabía en mi cuerpo. ¿Cómo se atrevían? Carlos, después de tantos años. Y Carmela, que juró lealtad como madrina de mis hijos. El reloj marcaba las 7:30 cuando escuché los pasos de Carlos por el patio. Se metió en la cocina, como siempre hacía. Sin decir palabra. Encendió la luz, se sirvió un café, y entonces me miró. ¿No vas a dormir ya?, me preguntó como si nada. No, estoy esperando que se enfríe el estómago, le dije. Esa era una frase vieja que usábamos cuando uno tenía muchas cosas en la cabeza y poco apetito. Él solo asintió y se quedó ahí, callado, tomando su café. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. A las 8 en punto, escuchamos el portón abrirse con ese chirrido oxidado que conozco desde que mi suegro lo colgó hace más de 40 años. Mi cuerpo se tensó.
Carlos miró hacia la puerta. ¿Esperas a alguien?, me preguntó. No, le respondí, sin mirarlo. Me levanté despacio, con mi bata de algodón arrastrando por el piso, y fui a esconderme justo detrás de la cortina de la sala. Desde ahí podía ver todo sin ser vista. Carmela entró como si la casa fuera suya. Tenía ese paso rápido, pero nervioso. Traía el cabello suelto, el maquillaje fresco. Estaba perfumada. Lo supe desde que la brisa movió la tela de la cortina. Y me llegó ese olor dulzón que siempre la delataba. Estaba arreglada para él. Para mi marido, Carlos, dijo en voz baja, mirando alrededor. Carlos frunció el ceño, confuso. Carmela, ¿qué haces aquí a esta hora? Ella se quedó quieta. Lo miró con esos ojos grandes que fingían sorpresa. Pues, tú me dejaste la nota. Que querías hablar conmigo a solas. Aquí en la cocina. Carlos soltó el café sobre la mesa con un golpe seco. ¿Qué nota? ¿De qué estás hablando? Su voz cambió. Pasó del asombro a la alarma en cuestión de segundos. Carmela sacó del bolso el papel doblado. Se lo extendió. Él lo leyó, y su cara se transformó. No por culpa. No por susto. Sino por el terror de darse cuenta que alguien sabía. Yo salí de detrás de la cortina. Ya no tenía sentido esconderme. Caminé despacio hasta el marco de la puerta. Ellos se quedaron mudos, como si hubieran visto un fantasma. Yo dejé la nota, les dije con la voz firme. Yo quería ver cuánto tardaban en confesar. Pero ya veo que ni así son capaces. Carmela abrió la boca, pero no salió ni un sonido. Carlos bajó la cabeza. Sus manos temblaban como las mías la noche anterior. Sentí algo en el pecho, una mezcla de dolor y fuerza, como si en ese momento la abuela débil se hubiera ido y solo quedara la mujer que había aguantado demasiado. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. ¿Desde cuándo se están viendo a mis espaldas? Nadie respondió. Pero no necesitaba respuestas. Ya tenía todo lo que necesitaba, la verdad estampada en sus caras. Esta casa la construimos entre los dos, le dije a Carlos. Pero tú decidiste meter el veneno por voluntad propia. Y tú, Carmela, eras parte de mi familia. Eres madrina de mis hijos. Y aún así, me apuñalaste por la espalda. Asterisco. Carmela se quedó pálida, como si de pronto el alma se le hubiera ido. De golpe. Abrió la boca varias veces, buscando palabras, pero lo único que salía era aire. Carlos seguía con la cabeza baja, como si estuviera esperando que la tierra se lo tragara. Por primera vez en años, yo era la que tenía el control. Del silencio, me acerqué despacio, apoyando las manos sobre la mesa, justo frente a ellos. La madera crujió bajo mis dedos. Sentí mis piernas firmes, mis brazos tensos, mi mirada directa. Ya no tenía miedo. Tenía claridad. Y también coraje, sí. Pero no ese que te hace gritar, sino el que te hace ver todo con ojos de acero. Yo no soy tonta, les dije. Y tampoco estoy ciega. Hace meses que me doy cuenta de todo. Las mentiras. Las miradas. Los perfumes que no son míos. Los pasos silenciosos en la noche. El dinero que se va, que se pierde, que nunca vuelve. Carlos levantó la cabeza, por fin. Me miró con los ojos vidriosos. Y entonces lo dijo, Dolores. Yo, no quería que te enteraras así, levanté la mano. Cállate, Carlos. No me vengas con palabras vacías. Me engañaste. Y con ella. ¿Qué más tengo que escuchar? Carmela quiso intervenir. No fue así como piensas. La miré como nunca la había mirado en mi vida. Con una mezcla de tristeza, furia y decepción que no me cabía en el pecho. ¿No fue así? Entonces. Explícame por qué mi esposo sabe cómo huele tu perfume.
Explícame por qué sé que se vieron en la feria de San Mateo cuando él me dijo que estaba en Zacatecas. ¿También fue casualidad eso? Ella bajó la mirada. No respondió. No podía, sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas, pero no las dejé caer. Esas lágrimas no eran para ellos. Eran para mí. Por tantos años de amor entregado, de confianza sembrada, de lealtad construida. Y ahora, todo eso, destrozado por dos personas que un día me juraron respeto, me di media vuelta y caminé hacia la puerta. Pero antes de salir, me detuve y les dije algo que salió del alma, sin ensayarlo, sin pensarlo, si creían que esta viejita se iba a quedar callada. Se equivocaron. Si creían que yo no valía nada sin ustedes, se equivocaron más. Porque hoy, por primera vez en años, me elijo a mí misma. Salí al patio, cerré la puerta con firmeza. Afuera, el viento meció las hojas del limonero. El cielo estaba cubierto de nubes espesas, como si también él supiera que algo había cambiado para siempre. Me senté en la banca junto a las macetas. Respiré hondo. Y me di cuenta, no necesitaba venganza. Ya los había desenmascarado. Ya sé. Miraron a los ojos con la verdad en medio. Y eso, mi niña, es la peor condena para un traidor. Esa noche dormí sola por decisión propia. No por orgullo. No por coraje. Dormí sola porque entendí, finalmente, que no se puede descansar al lado de alguien que carga mentiras en el alma. Puse una colcha vieja en el sillón grande de la sala. Y me acosté ahí. No quería compartir el mismo aire con Carlos. No después de lo que vi. De lo que confirmé con mis propios ojos. La casa estaba en silencio, pero mi mente no paraba. Pensé en mis hijos, en mis nietos. Pensé en todo lo que había soportado en silencio. Gritos, olvidos, desplantes, desprecios sutiles. Y aún así, yo seguía ahí. Siempre para todos. Menos para mí. Por la mañana, Carlos intentó hablarme. Se acercó con voz bajita, como si aún tuviera derecho de consolarme. Lola, yo sé que no hay excusas, pero no las hay, lo interrumpí sin mirarlo. No sigas. Se quedó callado, parado ahí como un niño regañado. Por dentro, sentí pena. Porque lo quise tanto, tanto. Y ahora, lo veía tan pequeño frente a mí. Le serví su café como lo hacía cada mañana. Pero esta vez no le sonreí. No me senté con él. No le pregunté por su día. Solo puse la taza sobre la mesa y me fui al jardín. Estuve ahí horas. Arreglando plantas, sacando la hierba seca, removiendo la tierra. Mis manos, arrugadas por los años, se llenaron de barro, de vida. Y fue en ese momento que lo entendí todo. Para que algo nuevo crezca, hay que limpiar lo que ya no sirve. Así empecé a limpiar también mi alma. Saqué de mi ropero las cartas viejas que me escribió cuando éramos novios. Las leí por última vez. Una por una. Y luego, las quemé. No con odio. Con respeto. Porque en su momento fueron sinceras. Pero ya no me pertenecían. Ya no representaban lo que yo era. Ni lo que él era ahora. Ese día también fui a ver a mi hija mayor, Lucía. Vive a unas cuadras, en una casita de color crema con flores en las ventanas. La abracé fuerte, más fuerte de lo habitual. Mamá. ¿Qué pasa?, me preguntó. No todo lo que parece eterno lo es, hija. Y no todo lo que se rompe puede arreglarse. Pero estoy bien. Estoy más viva de lo que he estado en años. Nos sentamos a tomar café. Le conté todo. Cada detalle. Y al final, me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: eres la mujer más fuerte que conozco, mamá. En ese momento sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, orgullo de mí misma. No por soportar. No por aguantar. Sino por tener el valor de romper el silencio. De pararme firme.
de elegir mi dignidad sobre cualquier costumbre, esa noche. Dormí otra vez sola. Pero esta vez no fue tristeza. Fue libertad. Me arropé con mis pensamientos nuevos, con la certeza de que aunque me hayan traicionado, yo seguía siendo yo. Entera. Completa. Fuerte, asterisco. El lunes por la mañana me desperté con un pensamiento claro en la cabeza: esto no me va a matar. Al contrario, esto me va a despertar. Y así fue, me levanté más temprano que de costumbre. Me puse mi vestido azul marino, el que siempre usaba los domingos para ir a misa. Peiné mi cabello con cuidado, trencé mi historia en cada mechón. Y frente al espejo, me miré por varios minutos, como quien se encuentra con una vieja amiga que llevaba años sin visitar. Dolores, me dije, vas a recuperar tu lugar en el mundo. Sin gritos, sin escándalos, pero con dignidad. Carlos. Estaba en la cocina cuando bajé. Tenía los ojos hinchados, los hombros caídos. Me miró como si no me reconociera. Y la verdad, ya no era la misma. Voy al mercado, le dije. Y a casa de Lucía después. No me esperes para el almuerzo. No respondió. Apenas asintió con la cabeza. Como si supiera que algo en mí ya no le pertenecía. Caminé por las calles empedradas del pueblo como si fueran nuevas. Los vecinos me saludaban como siempre, pero yo sentía algo distinto en sus miradas, o tal vez era yo la que miraba distinto. Notaba los colores, los olores, el sol golpeando las paredes de adobe, las voces de los niños corriendo por la plaza. Era como volver a nacer. En la carnicería me encontré con doña Elena, una vecina de mi edad. Ay, Lola. Hace días que no te veía. ¿Todo bien? Le sonreí. Ahora sí, comadre. Ahora sí estoy bien. Ella sonrió también, pero con ese gesto que entiende sin preguntar. Porque entre mujeres mayores, a veces una mirada dice más que 1000 palabras. Después del mercado fui a ver a Lucía. Le llevé pan dulce y unas flores frescas. Nos sentamos en su patio bajo la sombra del pirul, y le conté que había tomado una decisión. Mamá, ¿estás segura de lo que vas a hacer?, me preguntó con temor en la voz. La miré con firmeza. No voy a vivir con un hombre que me traicionó. No a esta edad. No después de todo lo que he dado. Prefiero vivir sola, en paz, que acompañada y rota. Lucía me abrazó largo rato. Me dijo que contara con ella para lo que necesitara. Y así fue como, esa misma semana, empecé a buscar un pequeño terreno que había heredado de mis padres, allá por los límites del pueblo. Viejo, olvidado, lleno de maleza, pero mío, y en ese momento nació una idea en mi corazón: construir mi propia casa, con mis reglas. Mi espacio. Mi refugio, no una mansión. No un castillo. Una casita sencilla, de adobe y alma. Y si Dios me daba tiempo y fuerza, la iba a levantar con mis propias manos, porque hay heridas que no se curan con lágrimas. Se curan con acción. Con pasos firmes. Con decisiones que se sienten como justicia para una misma. Dicen que uno no es viejo cuando envejece, sino cuando deja de soñar. Y yo, a mis 78 años, me sorprendí soñando con algo nuevo, con algo solo mío. No era grande. No era lujoso. Pero era sagrado, mi libertad, el terreno que heredé de mis padres estaba a unas 3 cuadras del río, rodeado de naranjos salvajes y maleza. Cuando llegué por primera vez después de tantos años, estaba casi irreconocible. Lleno de ramas secas, piedras amontonadas, hierba crecida hasta las rodillas. Pero en medio de todo eso, yo vi mi refugio. Me paré en el centro con las manos en la cintura y los pies bien firmes. Sentí el sol en la cara, el viento en el pelo canoso, y una fuerza que no venía del cuerpo, venía del alma. Aquí voy a empezar de nuevo, me dije. Aquí nadie me va a mentir. Aquí, todo será verdad. Ese mismo día le pedí ayuda a Matías, un muchacho del pueblo que hace trabajos de albañilería y conoce bien la tierra.
Le dije que no. Tenía prisa, pero que quería algo bonito, sencillo y firme. Como yo. Él me miró con sorpresa, y luego con respeto. No todos los días una señora mayor decide levantar una casa desde cero. Volví a casa con las manos llenas de tierra y el corazón más ligero que en años. Carlos seguía ahí, sentado en el corredor, con esa mirada que ya no significaba nada para mí. ¿Y ahora qué andas haciendo?, me preguntó, como queriendo seguir siendo parte de mi vida. Lo miré de frente. Ya no con enojo. Ya no con rencor. Sino con una claridad que dolía y aliviaba al mismo tiempo. Ando construyendo mi paz, Carlos. Algo que tú me quitaste hace tiempo. No dijo nada. Bajó la cabeza y se quedó ahí, como un fantasma del pasado. Y yo entré a mi cuarto, cerré la puerta y comencé a empacar ropa, fotos, libros. Lo que me pertenecía. Lo que aún tenía alma. Dejé atrás lo roto, lo manchado, lo que ya no dolía pero tampoco sanaba. Mi hija Lucía me ayudó con los papeles del terreno. Mi nieta, Paola, me hizo un dibujo para decorar mi futura cocina, un girasol enorme, con letras que decían, casa. De la abuela Lola. Lloré al ver eso. Porque entendí que no estaba sola. Que aunque mi corazón había sido traicionado, aún tenía amor, raíces y futuro. Las vecinas comenzaron a visitarme más. Traían tortillas recién hechas, flores del campo, palabras de aliento. Lola, eres valiente, me decían. Y yo sonreía. Porque sí, por primera vez me sentía valiente de verdad. Pasaron las semanas como pasan las hojas de otoño, lentas. Silenciosas, pero inevitables. Cada día me levantaba con el mismo propósito: caminar hasta el terreno, supervisar la construcción, ayudar con lo que podía, y mirar cómo poco a poco mi casita iba tomando forma: paredes de adobe, techo de lámina, ventanas amplias para que entrara la luz. Nada lujoso. Pero cada ladrillo llevaba un pedacito de mi historia, de mi dolor, de mi nueva fuerza. Una mañana, mientras ayudaba a pintar una de las paredes interiores con cal y agua de limón, como lo hacía mi madre, Matías me llamó. Desde la entrada: Doña Dolores, hay alguien que la está buscando. Salí al patio, limpiándome las manos en el delantal. Y ahí estaba él. Carlos vestía su camisa blanca de siempre, arrugada, con ese aire de hombre que ya no sabe dónde está parado. Tenía el rostro cansado, los ojos bajos. En las manos traía una bolsa con pan dulce. Vengo en son de paz, dijo, con una sonrisa triste. ¿Puedo pasar? Me quedé mirándolo por unos segundos. Dentro de mí se cruzaron dos emociones. Una parte que todavía recordaba al hombre que amé, y otra que ya no necesitaba su presencia para seguir viviendo. Puedes pasar, le dije. Pero solo hasta la banca. La casa es mía, y aún no está lista para visitantes. Se sentó. Sin protestar. Yo también. Nos miramos sin hablar. Y fue él quien rompió el silencio: yo arruiné todo, Lola. Lo sé. Y cada día que pasa, lo siento más. Carmela ya no aparece. Me dejó. Me di cuenta que todo eso no valía nada. Que lo que tenía contigo era lo verdadero. Yo lo escuché. Como quien escucha a un eco del pasado. Su voz no me lastimaba ya. No porque hubiera perdonado, sino porque ya no tenía poder sobre mí. Carlos. No necesito tus disculpas. No me curan. No me reconstruyen. Y no me sirven. Él bajó la cabeza. Se quedó en silencio. Luego me extendió la bolsa de pan. Sé que ya no soy bienvenido. Pero este pan es de la panadería de Don Chucho. El que siempre te gustó. Pensé que, al menos, eso podía darte una sonrisa. Tomé la bolsa. El pan olía a recuerdos. A mañanas viejas, a cafecito recién hecho, a tiempos que ya no volverían. Le di las gracias con un hilo de voz.
y le pedí que se fuera. Déjame terminar de construir esto sin interferencias. Esta casa no es solo de barro, Carlos. Es de silencio, de duelo, de coraje y de renacimiento. Él se fue en silencio. Y cuando desapareció entre los naranjos, respiré profundo. Sabía que no era la última vez que vendría. Pero también sabía que ya no me dolía como antes. Que mi amor propio, poco a poco, se estaba haciendo más grande que cualquier pasado. Esa tarde, al entrar a lo que sería mi sala, me detuve frente a la pared recién pintada. Le pedí a Paola que trajera su dibujo, con sus manitas, lo pegó justo en el centro. Y ahí quedó, brillante, puro, inocente, casa de la abuela Lola, con un girasol gigante en medio, y entendí que esa flor era yo. Una semana después de aquella visita inesperada de Carlos, la vida me tenía preparada otra escena que no esperaba, ni pedí, ni deseaba. Pero el destino es así, cuando una cree que ya cerró un ciclo, te lanza de frente con lo que aún no has terminado de enfrentar. Era jueves, casi mediodía. Fui a la tiendita del centro a comprar algunas cosas para mi nuevo hogar, jabón, una escoba nueva y un frasquito de esencia de canela para perfumar los rincones. Al salir, la vi. Carmela estaba al otro lado de la calle, frente al puesto de flores. Llevaba un vestido verde, el cabello recogido y esa mirada de quien ha envejecido en pocos días. Parecía más pequeña, más gris, más sola. Por un segundo, dudé en acercarme. Parte de mí quería seguir caminando. Pero otra parte, más fuerte, me decía que no se puede dejar una historia a la mitad. Tenía que cerrar ese círculo. Con dignidad. Con palabras. Con la frente en alto, cruzamos miradas. Ella bajó los ojos enseguida. Pero yo ya estaba decidida. Caminé hasta donde estaba, sin rencor en el pecho. Solo verdad. Hola, Carmela. Ella se sobresaltó. Dolores. Yo levanté una mano. No para callarla con rabia, sino para pedir calma. No necesito explicaciones. Ya las conozco. Tampoco necesito disculpas. Lo que necesito es terminar esto como mujeres. No como enemigas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y por un instante, ya no era la mujer que me traicionó. Era una sombra de sí misma. Te fallé, Lola. No hay forma de arreglarlo. Me dejé llevar por tonterías, por vacío. Pensé que lo tenía todo controlado, pero lo perdí todo. A ti. A mi respeto. Hasta a él. Porque Carlos nunca fue mío. Nunca fue de nadie. Me quedé callada. Sus palabras no me curaban, pero tenían un sabor distinto. No sabían a mentira. Sabían a derrota. A verdad desnuda. Yo no vine a buscar venganza, Carmela, le dije. Vine a reconstruirme. Y lo estoy haciendo. Piedra por piedra. Lágrima por lágrima. Mano por mano. Tú fuiste parte de mi caída, sí, pero también me ayudaste a levantarme. Porque sin esta traición, yo seguiría dormida dentro de una vida que ya no era mía. Ella se quedó quieta. Me miró como si no supiera qué hacer con tanta verdad junta. Te deseo paz, Carmela. No porque te la merezcas, sino porque yo sí la merezco. Y cargar odio me impediría recibirla. Me di media vuelta y caminé sin mirar atrás. El sol golpeaba fuerte ese día, pero no me quemaba. Me acariciaba. Como si el universo estuviera diciéndome, ya casi, Dolores. Ya casi llegas. Esa tarde volví a mi terreno. Me senté en la entrada de lo que ya era casi mi casa. Respiré profundo. Y supe que la libertad no llega cuando uno huye del pasado. Llega cuando uno lo enfrenta, lo perdona, y sigue caminando con el alma ligera. El día en que terminaron. Mi casa amanecía antes que el gallo cantara. Me puse el vestido bordado por mis propias manos,
ese blanco con flores rojas que usé en los cumpleaños de mis hijos cuando eran pequeños. Peiné mi cabello con calma, como si cada hebra fuera un pedacito da mina historia. E antes de sair, me olé y no espelo e dice en voz alta, oje, Dolores, vos se renace. Caminé ateo terreno como cesto de frutas frescas, pao caseiro. Vaso con margaridas. O seu estaba limpo, o vento suave. E allí estaba ela, mina casa. Mina casita. Meu refugio. As paredes respiraban o que eu vivi. O chao parecía feito de todas as lágrimas que derramei, e todas as que se secarán. Socinas, Matías me esperaba no portao como sorriso grande no rosto, doña Lola. Ahora sí, está lista. Le agradecí como abraco que falaba maíz do que palabras. Ele foi maíz do que albañil. Foi testemuna do meu recomeco, entrei devagar, como que empisa nun templo. Cada cuarto tina aroma especial, limao, canela. Flor de laranjeira. No centro da sala, o deceno de Paola colado con cuidado. Casa de la abuela Lola, como girasol ainda maíz bonito do que eu lembraba, chorei. Más desa vez nao foi de dor. Foi de orgullo, me sentei no banco de madeira que mandei facer sopra min. Peguei cadernino velo onde anoto receitas. E ora coes. Escrevi, aquí termina a historia de unha muller traída. E comeca a historia de unha muller libre. Nesa mesma tarde, Lucía chegou comas criancas. Trouxeran plantas, paños de prato, radio velo que ainda toca boleros. Encheram a casa de risos, de vida, de segundas chances, Carlos nunca máis voltou. E iso, ao invés de me deu paz. Porque finalmente entendí, ás veces, a ausencia de alguén é o maior presente que a vida te dá, e Carmela, tamén. Desapareceu do poboado. Dicen que foi morar como unha prima no norte. Nao guardo rancor. Porque aprendí que guardar odio é como segurar carvao aceso esperando que o outro se queime. E no fin, queima voce, naquela noite, dormí pela primeira vez na mina cama nova, no meu lar novo, na mina vida nova. Comas janelas abertas. Ouvindo os grilos, sentindo o cheiro da madeira fresca e o coracao, en silencio, nao silencio beicio. Mas silencio cheio de min. A vida, mina fila, nao termina cuando o coracao se parte. Termina cuando a gente se rende. E eu escolhi nao me render, já faciam algumas semanas desde que me mudei para mina nova casa. Os días serán simples, mas cheios de sentido. Regaba as plantas con calma, facia meu café con panela como antigamente, e sentaba no corredor toda a tarde para ver o sol se esconder atrás das árbores, ninguén me cobraba nada. Ninguén me mentía. E pela primeira vez en moitos anos, ninguén me apagaba, os vecinos pasábame me chamaban de Doña Lola la Valiente. Y urria. Porque nunca me vi así. Nunca me achei forte. Mas tal vez ser forte nao seja nunca chorar, tal vez ser forte seja chorar tudo e mesmo así continuar andando. Paola vinauase todos os días. Me ajudaba a pendurar as roupas, pintaba os vasos de barro, me contaba suas historias da escola. Abuela, ¿te gusta vivir aquí sola? Me perguntou día, en cuanto colaba conchitas numa moldura que fixemos juntas, e eu sorrie dice, mi vida, no vivo sola. Vivo comigo mesma. Que es muy distinto. E ali percebi que era iso. Eu nao precisaba de o mem do meu lado pra me sentir inteira. Nem da compañía de que nao sabe amar. O que eu precisaba era me reconectar comigo. Me escutar. Me respeitar, ás veces, as lembranzas ainda vinam como vento pela janela. As risadas antigas, os almocos en familia, as noites de festa. Mas agora eu sabía separar a memoria do apego. Sabía guardar o que foi bonito e deixar ir o que me feriu. Comecei a escrever nun caderno todos os días. Coisas simples. Frases. Pensamentos, oracoes. Día escrevi,
Hoje reguei as plantas e elas me agradecerán con silencio. Hoje ouvi mina propia respiracao e ela nao estaba maíz ofegante. Hoje entendí, viver en paz é o maior amor que posso me dar. E esa pasou a ser mina rotina. Paz. Simplicidade. Verdade, nao era unha vida de novela. Era unha vida real. Mina. E iso era suficiente. Asterisco se você ficou até aquí, escutando cada pedaco desa historia, obrigada. De verdade. Porque esa nao é apenas unha historia sobre Traicao. Nem sobre o casamento que terminou. É unha historia sobre renacimento. Sobre dignidade. Sobre escoler a si mesma depois de ter sido esquecida por todos. Inclusive por você, durante moitos anos, eu fui a esposa. A mãe. A dona da casa. A que esperaba. A que calaba. E por amor, ou pelo que eu achaba que era amor, fui deixando de ser Dolores, mas o día que vi meu marido e mina comadre se traindo comigo na mesma sala onde criei meus filos, algo dentro de min gritou. Nao de dor. Mas de acordou. De basta, en aquele momento, aos 78 anos, eu decidí que ainda podía mudar o final da mina historia. E mudei, levantei mina propia casa con minas maus frágeis e mina alma forte. Plantei flores onde antes só había magoa. Curei meus silencios. Perdoei o que foi posível. E soltei o que me prendía, hoje, sentada neste corredor, cercada de minas plantinas e do cheiro de café, olando o sol cair atrás do morro. Posso dizer, sou feliz, nao unha felicidade de novela, con final perfeito. Mas unha felicidade tranquila, honesta. Aquela que vem quando a gente aprende a se amar sozinha. Aquela que brota quando você entende que quen te quebra nunca máis vai ter o poder de te reconstruir. Ese você, que está ouvindo iso agora, está pasando por unha dor parecida. Quero te dizer algo, não importa a idade. Não importa a quanto tempo você está nesa vida que te apaga. Sempre há tempo para recomeçar. Para dizer, não aceito máis. Para construir a súa casina, seja ela de barro, de palabras, de silencio ou de sonos, você merece paz. Você merece respeito. E acima de tudo, você merece a si mesma, obrigada por me ouvir. De Coracao. E se esa historia tocou o seu, compartila. Porque ás veces, unha historia real pode ser a faísca que acende de novo unha vida inteira, como amor, Dolores Jiménez.